Jamás imaginé que vivir con mi recién esposo, David, y su hijo, Michael, sería tan complejo como integrar nuestras realidades. Contraer matrimonio con David resultó ser una excelente elección de mi parte. Aunque vino acompañado de transformaciones inesperadas. Recién cumplidos los 21 años, Michael se encontraba en la encrucijada de decidir cuáles serían sus siguientes pasos tras finalizar sus estudios. Con la ausencia de David por motivos laborales y lejos de casa, me vi pasando largas horas en soledad en compañía de mi hijastro. La relación entre nosotros era confortable, quizás incluso en exceso. Nuestra relación era excelente y estar a su lado resultaba sencillo. Desde el principio, no existió ninguna verdadera tensión, ya que Michael demostraba ser considerado inmaduro por encima de su edad. Pensaba que su amabilidad y cortesía eran simplemente parte de su naturaleza. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, surgieron instantes breves que me llevaron a dudar sobre la existencia de algo adicional. Algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Aquella mañana, la situación alcanzó un momento crítico mientras me encontraba sola en casa. Dispuesta a disfrutar de un día de calma, ya que David se hallaba ausente en un viaje laboral, me encontraba en el cuarto de baño, finalizando mis actividades de la mañana. El eco de la ducha resonaba en la habitación mientras el vapor se dispersaba alrededor de los espejos. Mientras recordaba la charla que sostuve con Michael la noche pasada, me encontraba inmerso en mis pensamientos. Mostraba ingenuidad en relación a lo que le deparaba el futuro y sus proyectos. Aunque se percibía una expresión en su mirada, una duda persistente que no logré despejar de mi mente. Esa mañana, me encontraba frente al espejo del baño, secando mi cabello, cuando de repente resonó un golpe en la puerta y la voz de Mako se filtró al otro lado. Suave pero clara. ¿Te encuentras presente? Me sorprendía al parpadear. A Mako no le era común llamar a la puerta del baño. Sobre todo a esa hora temprana del día. Después de observar mi imagen en el espejo, me di la vuelta en dirección a la entrada. Así es, Michael, aquí me tienes. ¿Qué sucede? Después de un instante de silencio, percibí sus movimientos al otro extremo. Disculpa la interrupción. ¿Podría entrar al baño un momento? ¿Te molesta si paso un instante? Tuve mis reservas. El vapor seguía flotando en el ambiente mientras me envolvía en una delgada toalla. Mi cabello aún mojado tras la ducha. Sin embargo, la voz de Mako denotaba una inocencia notable y era común que requiriera soluciones rápidas. Contesté con un tono relajado, diciendo, por supuesto, pasa. La puerta comenzó a abrirse despacio. Michael hizo su entrada. Llevaba puesta indumentaria deportiva y su melena lucía revuelta como si recién se hubiera levantado. Echó un vistazo en mi dirección y de repente se volvió hacia el ropero, rebuscando en su interior en busca de lo que precisaba. Miré hacia el espejo, simulando ocuparme en secar mi cabello, aunque percibí claramente la transformación en la atmósfera entre ambos. La manera en que se desplazó por la habitación era discreta pero evidente. La forma en que sus ojos se detuvieron en mí durante un instante más prolongado de lo común antes de apartarse, fue lo necesario para acelerar mis latidos. Tras un instante, percibí que cesó de revolver. En tono bajo, expresó comprensión mientras sujetaba un frasco de pastillas. Y en vez de retirarse, permaneció observándome fijamente. ¿Te estás alistando para algo? Negué con la cabeza y le dije que apenas estaba comenzando mi jornada. Mientras lo observaba de soslayo, intentando aparentar tranquilidad. ¿Por qué la pregunta? Apoyado en el mostrador, encogió los hombros. Con el transcurrir de los segundos, la tensión en la habitación iba en aumento. No tengo idea, luces de otra manera. El comentario me sorprendió. ¿De qué manera? Volté para observarlo por completo con la toalla aún cubriéndome y me topé con su mirada. En sus ojos brillaba algo desconocido para mí. Una intensidad y curiosidad que me dejaron sin aliento. Le pregunté con voz suave. ¿Qué es lo que te hace diferente? Mako tomó un sorbo y apartó la vista brevemente antes de dirigirla de nuevo hacia mí. Me resulta complicado encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Permanecí en ese lugar sin encontrar las palabras adecuadas. La ausencia de sonido entre nosotros se volvía más opresiva. El ambiente se volvía denso, impregnado de una tensión implícita que me resultaba difícil de manejar. Aquí estaba Mako, el hijo de mi pareja. No tendría que experimentar estas emociones. No tendría que encontrarme en esta situación, debatiéndome entre la tentación de ignorar la situación y aceptar lo que estaba ocurriendo. Antes de expresar palabra alguna, Mako se aproximó hacia mí reduciendo la distancia que nos separaba. Mi corazón latía con intensidad en mi pecho mientras lo contemplaba sin certeza sobre sus próximos movimientos. Se detuvo a escasos pasos de donde yo estaba. Sus ojos se fijaron en los míos. Expresó disculpas por la posible rareza de la situación. Su voz apenas se escuchaba, confesando que había experimentado sensaciones recientes y dudaba si era algo personal. Mi aliento se volvía irregular.
Me encontraba sin palabras ni forma de contestar. Realmente noté lo mismo, ese ligero cambio en nuestra conexión, como parecíamos acercarnos de una manera que iba más allá de lo habitual en una familia. Empecé a sentir un ligero temblor en mi voz. Michael, sin saber de qué se trataba. Antes de que lograra concluir, él se aproximó más. Su mano acarició delicadamente mi brazo. El roce fue delicado y cauteloso, pero provocó una corriente eléctrica que recorrió todo mi cuerpo, generando en mí una sensación de excitación que me dejó sin aliento. Al observarlo, mi corazón comenzó a latir más rápido y en ese instante me di cuenta de que habíamos traspasado un límite inesperado. Aunque se había gestado poco a poco, comprendo que esta situación no es correcta, murmuró Mako mientras su mano se detenía en mi brazo, pero no puedo controlar mis emociones. Era imposible articular palabra alguna. La intensidad del instante resultaba abrumadora y solo me quedaba contemplar en silencio. Mientras mi mente se veía invadida por pensamientos incomprensibles. El joven era el hijo de mi esposo David. Sin embargo, la fuerte atracción que existía entre nosotros era evidente. De repente, di un paso atrás y rompí el contacto entre nosotros al decir: debo marcharme. Sentía un ligero temblor en mi voz y percibía como el rubor ascendía por mis mejillas. Mako asintió al ver su rostro afligido. Lo lamento, murmuró, no fue mi intención. Está bien, intervine intentando tranquilizarme. Tendremos una conversación más tarde. Confusión, sentimientos de responsabilidad y otros aspectos que no estaba preparada para reconocer. Al cerrar la puerta de mi cuarto y recargarme en ella, sentí como mi corazón golpeaba con intensidad en mi pecho. ¿Qué suceso había ocurrido recientemente? ¿De qué manera las circunstancias habían escalado con tanta rapidez? Y sobre todo, ¿cuál sería su siguiente paso? A pesar de no haber ocurrido nada concreto todavía, se encontraba en total desconcierto sin tener claro cuál sería su próximo paso. El resto de la jornada lo pasé intentando aparentar que no había ocurrido nada. Realicé las labores domésticas y atendí asuntos pendientes. Todo con el propósito de distraerme del encuentro en el baño. Sin embargo, nada lograba apartarlo de mis pensamientos. El recuerdo de Mako cerca de mí era persistente. Su contacto evocaba emociones desconocidas y su mirada revelaba un brillo inédito. Esto no resultó como se esperaba. Contraje matrimonio con David y Mako era el hijo de él. Mi hijastro. Nuestra relación estaba destinada a ser sencillamente familiar. Pero en cierto punto del trayecto, algo se transformó entre nosotros sin que yo lo percibiera. Hasta que ya era tarde. Pasé la mayor parte del día en soledad en mi hogar, mientras David se encontraba de viaje como de costumbre. Mako partió poco después de nuestra reunión, dejándome a solas con mis reflexiones. En la casa, el silencio pesaba sobre mí, como si me empujara a confrontar la dura verdad de lo ocurrido. Repetía una y otra vez en mi cabeza ese instante. La proximidad que compartimos, el efecto acelerador de sus palabras en mi corazón, y la atracción innegable que sentí hacia él. Al caer la noche, la ansiedad en mi pecho se había agravado. Durante el día, no tuve noticias de Mako y, en cierto modo, me sentía aliviada. No estaba segura de cómo afrontaría la situación con él después de lo ocurrido. No tenía palabras para referirse a ello, pero una parte de mí, la cual intentaba evitar, se desvaneció. Me preguntaba constantemente en qué lugar me encontraba, cuáles eran sus pensamientos y si experimentaba la misma incertidumbre que yo. Mientras me encontraba en el sofá, sostenía una copa de vino que ya estaba a la mitad cuando percibí que la puerta principal se estaba abriendo. De repente, sentí como mi corazón subía hasta la garganta y, de inmediato, dejé el vaso, intentando recuperar el equilibrio. Poco después, Mako ingresó a la sala de estar. Su forma de expresarse era adecuada. Nuestros ojos se encontraron y compartimos un instante de silenciosa conexión, percibiendo la intensa y evidente tensión entre ambos. En un susurro, Jackie interrumpió la quietud con su voz suave y vacilante, mostrando cierta indecisión en su acercamiento hacia mí. Contesté con un tono de voz tembloroso, pronunciando el nombre de Jake. Al despertar, de pronto experimenté timidez. No estaba segura de si regresarías hoy por la noche. Sí, únicamente requería ventilar un poco, comentó mirando fijamente hacia la ventana. Mostraba signos de ansiedad, como si dudara de sus palabras. Sin embargo, su mirada también transmitía la misma emoción que yo experimentaba. Hice un esfuerzo por tragar la saliva. En ese momento crucial, mi cabeza estaba llena de pensamientos. Se presentaba la ocasión perfecta para aclarar la situación entre nosotros y restaurar la armonía. Sin embargo, me costaba expresarme verbalmente. En vez de eso, me vio observándolo debido a cómo su camisa se ajustaba a su pecho y cómo su melena oscura caía suavemente sobre sus ojos. No era el joven que recordaba de mi primer matrimonio con David. Ahora era un hombre. Estar allí de pie en el silencio de la sala de estar resultaba inevitable.
Mako se acercó hacia mí con las manos en los bolsillos y la vista clavada en el suelo. Expresó su arrepentimiento por lo sucedido, asegurando que no tuvo intención de comportarse de forma extraña, pero que desconoce qué le sucedió. Sacudí la cabeza mientras inhalaba con fuerza. Afirmé que estaba bien, a pesar de que mi tono revelaba claramente que mi estado distaba mucho de ser bueno. No imaginaba que sucedería eso. Asintió y sus ojos se desplazaron velozmente hacia los míos. Me doy cuenta de que hay algo indefinido entre nosotros. Y sé que es incorrecto. Créeme, sé que lo es, pero no puedo evitarlo. Las palabras que pronunció me estremecieron y sentí como si mi aliento se detuviera en la garganta. Tenía la intención de expresar algo para evitar que la situación se complicara aún más. Sin embargo, me resultaba imposible rechazar sus palabras. Existía una conexión especial entre nosotros, algo que había estado desarrollándose durante un periodo y que había evitado admitir por temor. Mako, empecé a titubear. No podemos permitir que esto suceda. Tú eres el descendiente de David y yo soy. Conozco que detuvo su voz llena de sufrimiento. Tengo pleno conocimiento de todo. Aunque eso sigue igual, mis sentimientos no se ven afectados. Se acercó un poco más a mí y noté cómo la temperatura aumentaba en el espacio que nos separaba, reduciéndose con cada instante. Tenía la intención de alejarme para crear un espacio entre nosotros. Sin embargo, mis pies permanecían inmóviles. En su lugar, me quedé allí con el corazón latiendo rápido y, en vez de retroceder, alcancé su mano. El contacto fue vibrante, provocando una sensación de calor que recorrió todo mi ser y que no pude resistir. Observé con la respiración contenida y percibí las mismas emociones reflejadas en su mirada. Había una mezcla de sentimientos entre nosotros. Confusión, anhelo y remordimiento. Mako susurró que no desea hacer daño a nadie, mientras acariciaba delicadamente el dorso de mi mano, admitiendo que no puede ignorar lo que está sucediendo entre nosotros. Me vi obligado a tragar saliva con intensidad, mientras en mi cabeza se desataba un torbellino de emociones encontradas. Tenía la certeza de que mis sospechas eran acertadas. Existía una conexión palpable y genuina entre nosotros. Aunque era incorrecto, ¿verdad? Siendo yo la madrastra y él el hijo de David, no teníamos la posibilidad de llevar a cabo esa acción. Sin embargo, al observarlo en ese momento, el calor de su mano provocó que mi corazón latiera más rápido y comprendí que no tenía la capacidad de alejarme. Al menos no en ese instante. En el momento en que nos encontrábamos junto a un precipicio, experimentando una sensación de gran poder y autenticidad, me encontraba en una encrucijada. Sin saber cuál sería mi próximo paso, murmuré en un tono apenas perceptible. Michael se aproximó, agarrando mi mano con firmeza. Expresó con calma, no es necesario solucionarlo todo en este momento. Pero no podemos continuar ignorando lo que está sucediendo. Las palabras que dijo se quedaron suspendidas en el ambiente entre los dos, cargadas con todo lo que no expresábamos. En ese instante, me di cuenta de que era cierto. No podíamos continuar con la farsa. Nuestra relación llevaba tiempo tensándose y ahora que la situación era evidente, no había marcha atrás. Antes tenía la posibilidad de expresar cualquier otro comentario. Michael inclinó sus labios para acariciar los míos con delicadeza. El beso fue dudoso, titubeante, como si me estuviera brindando la posibilidad de retirarme. Aunque no lo hice, en vez de eso, correspondí al beso y mi mano se deslizó hasta la parte posterior de su cuello, atrayéndolo hacia mí. Ese beso contenía todas las emociones no expresadas que habían ido creciendo entre nosotros. Anhelo, incertidumbre, remordimiento y un sentimiento más intenso. Algo que parecía ser amor. En ese instante, desconocía el significado ni el destino de lo que ocurría. Pero en ese momento no me preocupé al separarnos. Ambos luchábamos por respirar, con nuestras frentes apoyadas una contra la otra. La verdad de nuestras acciones recientes nos impactó profundamente. Sin embargo, en vez de experimentar remordimiento, experimenté una sensación distinta, alivio. Este sentimiento positivo surgió al romperse la tensión entre nosotros. Al dejar de fingir y ser auténticos. Michael me observó con una expresión llena de emociones. Inquirió en voz baja, mostrando su inseguridad. ¿Cuál es el siguiente paso? No tenía una respuesta clara. Solo percibía que la dinámica entre nosotros se había transformado y ya no había posibilidad de regresar a como solía ser. Al sostener su mano en ese momento, me di cuenta de que no deseaba regresar atrás. Fue entonces cuando pronuncié las palabras. Esto no ha concluido, sin ser consciente de mis propias palabras. Por eso, añadí, no obstante, encontraremos una solución. Una sonrisa se dibujó en su rostro y, por vez primera desde aquella mañana en el baño, experimenté una tranquilidad que me envolvía. Sabía que, sin importar qué desafíos se presentaran, los enfrentaríamos juntos y que la historia aún no había llegado a su fin. Después de ese primer beso, Mako y yo vivimos días llenos de momentos serenos.
Complicidad en las miradas y sentimientos no expresados que nos envolvían en una atmósfera de confusión. Los dos éramos conscientes de que habíamos rebasado un límite, pero en vez de experimentar culpa o pesar, surgió una sensación de alivio. Era como si la tensión y el conflicto que habían ido creciendo entre nosotros durante semanas se hubieran disipado de repente. Sin embargo, al experimentar ese alivio, también nos dimos cuenta inevitablemente de que nuestra existencia había cambiado para siempre. Mientras David seguía ausente por motivos laborales, Mako y yo pasábamos la mayor parte del tiempo solos en casa. Los instantes de calma que pasamos juntos cobraron una nueva importancia. Cada gesto, cada expresión, parecía estar llena de interrogantes no expresadas. ¿Cuál era la importancia de esto para nuestro grupo? ¿Cuál era nuestro rumbo? Y sobre todo, ¿por cuánto tiempo podríamos guardar esta información en secreto? Una noche, algunos días después de ese primer beso, Mako y yo nos hallamos sentados en el patio trasero una vez más. Al atardecer, el sol proyectaba una tenue luz dorada en el patio, donde el ambiente se sentía cálido con el calor residual del día. Nos encontrábamos en una rutina de pasar las tardes al aire libre conversando sin un tema específico, disfrutando mutuamente de nuestra compañía, en el silencio especial que surge únicamente cuando dos individuos experimentan una profunda conexión. Mako se encontraba a mi lado, con nuestras rodillas en contacto, la calidez de su piel provocando sensaciones conocidas en todo mi ser. Notaba su mirada fija en mí y al voltear para enfrentarlo, él esbozó una sonrisa delicada y sugerente que aceleró mis latidos. ¿Te puedo hacer una pregunta?, susurró con calma, casi titubeante. Claro, contesté desplazándome un poco para encararlo. Él observó sus manos como si estuviera organizando sus ideas antes de expresarse. ¿Has reflexionado sobre la implicación de esto? Me refiero a nosotros. Hice un esfuerzo por contener la respiración, mientras sentía los latidos intensos de mi corazón resonando en mi pecho. A menudo había considerado esa posibilidad, pero nunca la llevé a cabo. No deseaba verbalizar esos pensamientos ni afrontar la verdad de lo que ocurría entre nosotros. Reconocí que mi voz sonaba más tenue de lo planeado. Aunque no estoy seguro si tengo una respuesta, aprobó con la cabeza mientras me miraba fijamente. Sin embargo, no deseo que creas que esto es temporal o algo por el estilo. Siento una preocupación por ti que quizás sea excesiva y entiendo que la situación es compleja. Pero no puedo evitar sentirme así. Sus palabras parecían flotar en el ambiente. Cargabas con el peso de todo lo que habíamos dejado sin decir. Experimenté una sensación de opresión en la garganta al expresar la verdad. Mientras mi corazón se llenaba de dolor, su bienestar también era una fuente de inquietud para mí, más allá de lo debido, aunque me invadía el miedo por las implicaciones que eso tenía para nosotros. Para lo que vendría, para mi relación con David. En un susurro, le respondí que también me angustiaba por él, notándose el temblor en mi voz, aclarándole que la situación no era tan grave. David es el único que nos supervisa. Es tu papá y mi esposo. Si descubre algo, la cara de Mako se puso rígida. Apretó los dientes al mismo tiempo que asentía. Entiendo que no deseo causarle daño, pero tampoco pretendo ignorar lo que está sucediendo entre nosotros. Al morder mi labio, me esforcé por hallar las expresiones precisas. Nuestro vínculo parecía auténtico y profundo, pero las repercusiones pesaban en mis pensamientos. No deseaba causarle daño a David ni decepcionarlo. Sin embargo, la fuerte conexión que existía entre ambos era innegable. Michael resultaba indiscutible. Murmuré sin apenas hacerme oír. Me encuentro en la incertidumbre de lo correcto, pero tengo claro que ya no puedo hacer caso omiso a esta situación. La mirada de Mako estaba llena de emociones diversas. Emoción, esperanza, temor y anhelo. De forma pausada, él alargó su brazo y agarró mi mano, sus dedos tibios entrelazados con los míos. Al sentir su leve contacto, experimenté una sensación de tranquilidad que me conectó con el presente. Con voz suave, afirmó, enfrentaremos esta situación juntos, sin importar qué sea. Mientras tanto, su pulgar acariciaba la parte posterior de mi mano. Con un gesto afirmativo, sentí como mi corazón se llenaba de convicción ante lo que dijo. En ese instante, todo pareció más evidente, el temor y la incertidumbre. La incertidumbre desapareció, dando paso a una serena sensación de entendimiento. No contábamos con todas las soluciones, pero no las precisábamos. Lo fundamental era que permanecíamos unidos en esta situación y que nuestra principal preocupación era el bienestar mutuo por encima de todo. En ese lugar, en calma durante un momento, el sol descendía aún más en el horizonte, creando sombras alargadas en el patio. El único ruido presente era el susurro del viento, acompañado por el lejano canto de los grillos al caer la tarde. Descansé mi cabeza en el hombro de Mako, percibiendo la continua subida y bajada de su pecho al respirar, experimentando una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo.
Aunque anhelara permanecer en ese instante, la realidad siempre se aproximaba rápidamente. La proximidad de la llegada de David a casa me generó un profundo temor. ¿Cómo podría enfrentarlo directamente conociendo la situación que se había dado entre Mako y yo? ¿De qué manera podía aparentar normalidad si nada encajaba con lo que solía ser normal? Durante los días siguientes, Mako y yo intentamos mantener una actitud relajada. Intentábamos no contemplar lo que vendría, aunque resultaba inevitable no reconocer la verdadera situación en la que nos encontrábamos. Nuestra conexión era evidente, sin embargo, el peso de la responsabilidad que conllevaba comenzaba a afectarme. La noche anterior al regreso de David, me hallé recostada en la cama, observando el techo, mientras mi mente se llenaba de pensamientos de los que no lograba liberarme. En la tranquilidad de la casa, solo se percibía el leve murmullo del aire acondicionado arrancando y deteniéndose. Sin poder conciliar el sueño, mi mente no dejaba de regresar a Mako, a cómo me había acariciado, besado y despertado sensaciones que llevaba años sin experimentar. Era consciente de la necesidad de elegir. No podía continuar en esa situación indefinida entre mis emociones por Mako y mi compromiso con David. Sin embargo, el simple hecho de tomar esa determinación y la posibilidad de separarme de alguno de los dos resultaba excesivamente angustiante. Mientras me encontraba sumergido en mis pensamientos, un leve golpe en la puerta del cuarto captó mi atención de inmediato. En ese instante, mi corazón latió con fuerza y me incorporé de golpe, sintiendo como mi pulso se aceleraba. A través de la puerta se escuchó la voz de Mako, serena pero decidida. Ingresé y susurré con un ligero temblor en mi voz. Con una expresión seria, Mako entró a la habitación después de que la puerta se abriera despacio. Después de cerrar la puerta a sus espaldas, se dirigió hacia la cama y se sentó en el borde. Durante un instante, permanecimos en silencio, sintiendo la carga de las palabras no expresadas flotando entre nosotros. En un susurro, mencionó, he reflexionado sobre tus comentarios acerca de David, mientras mantenía la mirada fija en el suelo. Reconozco que esta situación es complicada. Prefiero no colocarte en una situación en la que debas tomar una decisión. Al tragar con fuerza, sentí un dolor en el pecho ante la honestidad de sus palabras. De repente, interrumpiéndome, Michael declaró, te amo. Su voz, firme pero cargada de emoción, revelaba un sentimiento inesperado. No tengo certeza de cuándo ni cómo sucedió, pero sé que te amo. Comprendo que no es justo pedirte lo mismo, pero era importante que lo supieras. Las palabras que dijo me impactaron como un golpe directo al corazón y me dejaron sin aliento por un instante. Tenía una idea de sus sentimientos, pero al oírlo expresarlos, al reconocer la intensidad de su amor, todo cobró una nueva dimensión. También siento amor por ti, murmuré, las palabras saliendo sin poder contenerlas. Michael me observó con los ojos completamente abiertos, sorprendido, mientras aguardaba esa reacción. Con un gesto afirmativo, sentí como mi corazón golpeaba con intensidad en mi pecho. Aunque lo intento, no puedo permitirme detenerme para facilitarlo. En un instante de quietud, me di cuenta de mi incapacidad para encontrar palabras adecuadas, lo que me llevó a confirmar mi elección en ese preciso instante. Después de descubrir las sábanas, mis ojos ansiaron su compañía a mi lado. Al reflexionar sobre el pasado, me doy cuenta de que mi elección fue impulsada por emociones en lugar de razonamientos lógicos. Aunque en ese instante no me preocupó, de inmediato comprendió el significado y se sumó a mi lado. Me incliné hacia él para darle un beso. La experiencia fue aún más intensa y tan asombrosa que me dejé llevar por completo. Experimenté un alivio similar al que se siente al haber tomado una determinación. Sin embargo, tan veloz como inició y tan pronto como concluyó, puedo suponer que resultó emocionante para él. Y así lo interpreté. Al cabo de 60 segundos, él alcanzó mi mano con la suya y nos quedamos sentados en silencio, sosteniendo nuestra mirada mutua mientras sentíamos la presión del mundo sobre nosotros. Encontraremos una solución, susurró con determinación serena en su voz. Sea cual sea la circunstancia, la hallaremos. En ese instante, confié en él a pesar de que era consciente de la necesidad de tomar una decisión y de cuál era la respuesta adecuada. Cuando David volvió a su hogar esa mañana, todo parecía tranquilo, como si estuviera a punto de desatarse una gran tormenta. La carga de lo que habíamos estado edificando Michael y yo era evidente, suspendida en el ambiente como una neblina de la que ninguno de los dos podía evadirse. Con la vuelta de David, era evidente que las circunstancias debían transformarse. Sin embargo, nos encontrábamos en un punto muerto.